Cuando tus adversarios decidan jugar sucio, esta es la forma en la que debes actuar. A continuación te presento 7 principios implacables de la psicología oscura, basados en la filosofía de Nicolás Maquiavelo. Si te enfrentas a mentiras, traiciones, personas que intentan manipularte o que te sonríen cínicamente mientras orquestan tu ruina, necesitas asimilar una realidad descarnada que la gran mayoría descubre cuando ya es demasiado tarde. Este mundo no está dominado por las personas de buen corazón, sino por aquellos que están despiertos y son astutos frente a su entorno. En el preciso instante en que decides ignorar las dinámicas de este juego, te conviertes de inmediato en el peón más sencillo de sacrificar. Alguna vez Maquiavelo señaló que aquel que desea que le obedezcan tiene que aprender primero el arte de dar órdenes, pero detrás de esa frase se esconde una advertencia mucho más sombría. Quien se niega a comprender cómo funciona el poder terminará irremediablemente sometido a la voluntad de otros. A tu alrededor, en este mismo momento, hay individuos que no están compitiendo de manera justa. Se disfrazan de aliados, simulan respetarte y fingen brindarte su apoyo. Pero debajo de esa fachada cordial, están calculando cada movimiento, aguardando pacientemente y analizando cuáles son tus puntos vulnerables. Si decides mantener una postura ingenua y te aferras a la creencia de que todos albergan buenas intenciones, irás perdiendo terreno poco a poco sin siquiera percibirlo. Me gustaría que te detengas un segundo y me cuentes en los comentarios si alguna vez has confiado ciegamente en alguien que terminó revelando una doble cara. Comparte tu experiencia con nosotros, porque seguro muchos aquí nos sentiremos identificados al leerte. Continuando con la visión maquiavélica, él nos heredó leyes despiadadas, pautas que la mayoría teme aceptar como verdaderas, ya que no son normas basadas en la cordialidad, sino directrices absolutas para sobrevivir en este entorno. Cuando alguien elige atacarte con bajezas, estos preceptos marcarán la línea divisoria entre terminar arruinado o volverte una persona inalcanzable. El primer principio suele generar mucha incomodidad, porque te obliga a mirar de frente una verdad dolorosa. Jamás intentes ganar este juego usando la pureza como escudo. Gran parte de la sociedad piensa que actuar con honestidad y ser completamente transparente será suficiente para mantenerse a salvo, confiando en que la verdad por sí sola gana las batallas. Sin embargo, se nos advierte que el mundo no se rige por ideales utópicos, sino que está gobernado por las percepciones. Se afirmaba que todos ven lo que aparentas ser, pero muy pocos llegan a experimentar quién eres en realidad. Y esta simple idea es la razón por la cual los manipuladores suelen escalar posiciones velozmente, mientras que las personas nobles viven en una lucha constante. El terreno donde libramos estos conflictos es puramente mental, por lo que si alguien te ataca usando engaños o deslealtad y tú decides responder únicamente con pura franqueza, estarás cometiendo el enorme error de llevar una pequeña vela encendida en medio de un violento huracán. Imagínate a un compañero de trabajo esparciendo rumores sutiles a tus espaldas. Te da un apretón de manos con una sonrisa muy educada, pero en las sombras susurra cosas que destruyen tu imagen. Si intentas defenderte simplemente explicando los hechos con la esperanza de que los demás comprendan tu versión, te equivocas al creer que la rectitud te rescatará, pues el estratega oscuro sabe muy bien que la gente se deja llevar mucho más rápido por las emociones que por los datos concretos, y la sospecha siempre viaja a mayor velocidad que la certeza, logrando que para cuando quieras dar tu explicación, la idea sobre ti ya esté moldeada negativamente. Quienes han liderado a lo largo de la historia y dependieron solo de su bondad, casi nunca conservaron su autoridad, no porque ser bueno sea un rasgo de debilidad, sino porque la bondad, que carece de malicia y consciencia, es completamente ciega ante el peligro. Por lo que si alguien actúa con bajeza en tu contra, tu primer movimiento jamás debe ser dejarte llevar por la ira, sino activar tu estado de alerta máxima
para identificar la táctica exacta que están usando en tu contra. Debes ser capaz de distinguir artimañas como la triangulación, las agresiones encubiertas, la difamación y las emboscadas sentimentales. Al momento en que logras identificar este ciclo, ocurre algo sumamente poderoso. Dejas de actuar desde el sentimiento y comienzas a contestar con pura estrategia. Ese simple cambio de enfoque provoca una inmensa inquietud en quienes intentan controlarte, puesto que su herramienta más letal es precisamente tu candidez. Y al comprender cómo operan, los desarmas por completo. Alguna vez se aconsejó que la manera inicial de evaluar la brillantez de un líder es observar a los individuos que conforman su círculo cercano. Dicho de otro modo, tu entorno pone al descubierto la verdadera guerra en la que estás inmerso. Si te encuentras rodeado de sujetos que viven compitiendo, saboteando y mintiendo, engañarte pensando que habitas en un ecosistema de absoluta justicia solo te convertirá en la presa más accesible. Asimilar este concepto no implica que te vuelvas un ser despiadado, sino que simplemente dejas de tener los ojos vendados. Todo lo anterior nos encamina hacia el segundo principio implacable, una ley tan contundente que, al momento de internalizarla, comenzarás a detectar intentos de control en todas partes. Domina lo que los demás perciben de ti, no tus sentimientos internos. La gran mayoría transita por la vida desnudando sus emociones. Si sienten furia, lo reflejan. Si experimentan temor, lo demuestran. Si están heridos, lo hacen evidente. Aunque la franqueza parezca lo éticamente correcto, en realidad le entrega a tus adversarios un plano detallado de tus puntos débiles. En los textos clásicos, se establece que quien gobierna debe proyectar una imagen compasiva, leal, humana, genuina y devota, pero al mismo tiempo debe tener la capacidad de actuar de manera opuesta cuando las circunstancias lo exijan. Este ha sido uno de los conceptos peor interpretados de la historia, ya que no se invitaba a la falsedad, sino que se proponía una táctica mucho más profunda: gobernar las apariencias. Si un individuo descubre la forma exacta de activar tus impulsos, tendrá en sus manos el timón de tus respuestas. Si averiguan qué te causa dolor, sabrán exactamente dónde dar el golpe. Si descubren qué te irrita, tendrán la llave para sacarte de tus casillas. No obstante, el panorama da un giro radical en el instante en que te vuelves indescifrable. Reflexiona sobre el ajedrecista más temible. No es aquel que evidencia angustia al estar acorralado, sino el que mantiene un semblante inescrutable. Los expertos en coerción se alimentan de las señales anímicas y analizan tus contestaciones como si fuesen investigadores observando un ensayo. Ese comentario logró incomodarte. Excelente, lo dirán de nuevo. ¿Aquella crítica te puso a la defensiva? Perfecto, presionarán con mayor intensidad. ¿Su indiferencia logró que fueras detrás de ellos? Magnífico. Ahora tienen claro que poseen el dominio del escenario afectivo. En cambio, cuando tus actitudes se tornan serenas, calculadas e incluso enigmáticas, ocurre un fenómeno cautivador. Ellos extravían su norte. De pronto se ven incapaces de anticipar tus pasos. Sus maniobras mentales pierden toda efectividad, y al verse despojados de su capacidad para pronosticar tu conducta, empiezan a experimentar esa misma zozobra que previamente sembraban en el resto. Este escenario nos dirige hacia un postulado mucho más arriesgado, uno que se insinuaba constantemente en los escritos de la época. En toda disputa por el dominio, llega una etapa en la que la mera cortesía deja de servirte de escudo. Y si no eres capaz de identificar ese punto de inflexión, alguien sin escrúpulos lo aprovechará a su favor. Esto da paso al tercer mandato, el cual ya no se trata de manejar la imagen, sino de ejercer la autoridad real, justificando así el motivo por el cual ciertos sujetos de apariencia inofensiva terminan siendo los contrincantes más formidables de vencer. Debes ser capaz de distinguir artimañas como la triangulación, las agresiones encubiertas, la difamación y las emboscadas sentimentales. Al momento en que logras identificar este ciclo, ocurre algo sumamente poderoso.
Dejas de actuar desde el sentimiento y comienzas a contestar con pura estrategia. Ese simple cambio de enfoque provoca una inmensa inquietud en quienes intentan controlarte, puesto que su herramienta más letal es precisamente tu candidez. Y al comprender cómo operan, los desarmas por completo. Alguna vez se aconsejó que la manera inicial de evaluar la brillantez de un líder es observar a los individuos que conforman su círculo cercano. Dicho de otro modo, tu entorno pone al descubierto la verdadera guerra en la que estás inmerso. Si te encuentras rodeado de sujetos que viven compitiendo, saboteando y mintiendo, engañarte pensando que habitas en un ecosistema de absoluta justicia solo te convertirá en la presa más accesible. Asimilar este concepto no implica que te vuelvas un ser despiadado, sino que simplemente dejas de tener los ojos vendados. Todo lo anterior nos encamina hacia el segundo principio implacable, una ley tan contundente que, al momento de internalizarla, comenzarás a detectar intentos de control en todas partes. Domina lo que los demás perciben de ti, no tus sentimientos internos. La gran mayoría transita por la vida desnudando sus emociones. Si sienten furia, lo reflejan. Si experimentan temor, lo demuestran. Si están heridos, lo hacen evidente. Aunque la franqueza parezca lo éticamente correcto, en realidad le entrega a tus adversarios un plano detallado de tus puntos débiles. En los textos clásicos, se establece que quien gobierna debe proyectar una imagen compasiva, leal, humana, genuina y devota. Pero al mismo tiempo debe tener la capacidad de actuar de manera opuesta cuando las circunstancias lo exijan. Este ha sido uno de los conceptos peor interpretados de la historia, ya que no se invitaba a la falsedad, sino que se proponía una táctica mucho más profunda: gobernar las apariencias. Si un individuo descubre la forma exacta de activar tus impulsos, tendrá en sus manos el timón de tus respuestas. Si averiguan qué te causa dolor, sabrán exactamente dónde dar el golpe. Si descubren qué te irrita, tendrán la llave para sacarte de tus casillas. No obstante, el panorama da un giro radical en el instante en que te vuelves indescifrable. Reflexiona sobre el ajedrecista más temible. No es aquel que evidencia angustia al estar acorralado, sino el que mantiene un semblante inescrutable. Los expertos en coerción se alimentan de las señales anímicas y analizan tus contestaciones como si fuesen investigadores observando un ensayo. Ese comentario logró incomodarte. Excelente, lo dirán de nuevo. ¿Aquella crítica te puso a la defensiva? Perfecto, presionarán con mayor intensidad. ¿Su indiferencia logró que fueras detrás de ellos? Magnífico. Ahora tienen claro que poseen el dominio del escenario afectivo. En cambio, cuando tus actitudes se tornan serenas, calculadas e incluso enigmáticas, ocurre un fenómeno cautivador. Ellos extravían su norte. De pronto se ven incapaces de anticipar tus pasos. Sus maniobras mentales pierden toda efectividad, y al verse despojados de su capacidad para pronosticar tu conducta, empiezan a experimentar esa misma zozobra que previamente sembraban en el resto. Este escenario nos dirige hacia un postulado mucho más arriesgado, uno que se insinuaba constantemente en los escritos de la época. En toda disputa por el dominio, llega una etapa en la que la mera cortesía deja de servirte de escudo. Y si no eres capaz de identificar ese punto de inflexión, alguien sin escrúpulos lo aprovechará a su favor. Esto da paso al tercer mandato, el cual ya no se trata de manejar la imagen, sino de ejercer la autoridad real, justificando así el motivo por el cual ciertos sujetos de apariencia inofensiva terminan siendo los contrincantes más formidables de vencer. En este punto es donde el cuarto postulado empieza a mostrarnos una perspectiva todavía más sombría del ser humano. Y es que hay individuos que no van detrás de ti por odio, sino pura y llanamente por envidia. Se trata de uno de los sentimientos más destructivos de la psicología, algo de lo que Maquiavelo era muy consciente al afirmar que, si bien el amor o el pánico suelen gobernar las decisiones, hay una tercera fuerza subyacente que mueve los hilos desde las sombras: el acto de compararse con los demás.
cuando observas a alguien que está escalando posiciones, ganando autoridad, siendo el centro de atención o ganándose el respeto del entorno, se activa un malestar en aquellos que se sienten intimidados por ese progreso, por lo que inmediatamente comienzan a buscar la manera de restaurar el equilibrio perdido. Frecuentemente, dicho equilibrio lo recuperan a través del menosprecio callado. Ponen en tela de juicio lo que has logrado, le restan mérito a tus triunfos y lanzan críticas envueltas en comentarios cuidadosos, lo suficientemente sutiles como para sembrar la duda en el resto. Justamente por esta razón, los estadistas de la antigüedad recomendaban mantener bajo control lo que los demás presencian sobre tus habilidades, puesto que a medida que tu éxito se hace evidente, brotan cada vez más adversarios que pueden incluso presentarse como tus amigos más íntimos. Esta idea desemboca en la siguiente regla implacable: jamás expongas todas tus capacidades de golpe. La gran mayoría de los que empiezan a tener éxito cometen el inmenso error de anunciarlo a los cuatro vientos, revelan cada uno de sus proyectos y muestran todo lo que son capaces de hacer, con la convicción de que mostrarse así de abiertos les ganará la admiración de su entorno. Pero la realidad es otra muy distinta, ya que la visibilidad excesiva te convierte irremediablemente en un objetivo. Al notar lo lejos que puedes llegar, una parte del mundo te aplaudirá, pero la otra comenzará a diseñar la manera de bloquearte el camino. Mientras más claro sea hacia dónde te diriges y cuáles son tus cartas, más herramientas les darás a los demás para que te obstaculicen. Este es el motivo por el cual los estrategas más brillantes avanzan de forma reservada, demostrando sus avances de forma paulatina y guardándose habilidades clave hasta que llega el momento preciso de usarlas. En una analogía clásica, se mencionaba que un gobernante debe aprender a imitar tanto al zorro como al león. Mientras el felino asusta a las amenazas frontales, el canino es experto en detectar las trampas. Tener fuerza bruta no alcanza, del mismo modo que poseer un gran intelecto tampoco es suficiente. La verdadera resistencia requiere combinar ambas virtudes. Figúrate a alguien de tu círculo que te vigila constantemente, que analiza cómo enfrentas las adversidades, estudia tus rutinas y hasta de quienes te rodeas. Si a esa persona le revelas de antemano cuál es tu propósito, cada una de tus tácticas y todos tus anhelos, en realidad le estás regalando el mapa completo para que arruine tus planes. En contraparte, si mantienes ciertas áreas de tu mente en la sombra y tus acciones son más impredecibles, socavarte se vuelve una tarea sumamente complicada. Los registros históricos están llenos de personajes que aparentaban ser uno más del montón hasta el instante en que sacaban a relucir su genialidad, garantizándose la victoria antes de que sus contrincantes pudieran procesarlo. Esa opacidad que manejaban era una auténtica expresión de dominio, ya que mientras menos te decodifiquen los demás, más difícil será que logren manipularte. Y este escenario nos lleva a descubrir un panorama aún más perturbador al poner en práctica estos postulados, ya que, en el instante en que cesas de ser un libro abierto, cuando clausuras la tolerancia ante las ofensas sutiles, el comportamiento de aquellos que buscaban manejarte comienza a alterarse, volviéndose cautelosos y a veces hasta asustados frente a tu nueva postura. Esta metamorfosis revela el quinto postulado, que muchos perciben instintivamente, pero casi ninguno confiesa. Maquiavelo lo dejó muy en claro con una frase archiconocida que ha hecho temblar a generaciones enteras, pero que a menudo se desvirtúa. De ser necesario optar, es más seguro que te tengan pavor a que te tengan cariño. El florentino no incitaba a tiranizar a los demás, sino a mirar sin filtros la realidad de cómo funcionamos, pues mientras que el amor y la simpatía están a merced de los vaivenes anímicos de la gente, el miedo a las represalias se mantiene sólido y predecible. Aquella persona que hoy dice apreciarte, mañana podría clavarte un cuchillo por la espalda si algo altera sus sentimientos. Pero quien sabe que traicionarte le costará caro,
lo meditará cientos de veces antes de atreverse. Precisamente por ello, grandes figuras a lo largo de los siglos han preferido forjar el respeto antes que otra cosa, dado que este sentimiento establece una lejanía cautelosa que disuade a quienes quieren probar suerte. Observa a aquellos sujetos que todo el mundo prefiere evitar ofender. Raramente son seres encolerizados. Al contrario, suelen mostrarse excesivamente apacibles, comprensivos y tolerantes. Pero esas mismas características son las que curiosamente pueden llegar a invitar el maltrato. Esto sucede porque nosotros, de forma inconsciente, vamos evaluando la balanza de las fuerzas. Si observamos que alguien lo aguanta todo sin chistar, interpretamos de inmediato que no habrá costo alguno por pisotearlo. Y es allí cuando esa persona de repente alza un límite tajante y calmado que cambia toda la configuración del entorno. Ya no responden impulsivamente, hablan con más recato y miden hasta el último milímetro de sus movimientos. La posición más inquebrantable, según se pensaba en esa época, no radicaría en que solo te amen o que solo te teman, sino en una armonía perfecta donde se valore tu equidad a la par que se respete tu firmeza. Aquellos que se dejaban arrastrar solo por el cariño terminaban propiciando que se aprovecharan de ellos, del mismo modo que aquellos que imponían solo pánico terminaban fabricando rebeliones. Pero la autoridad bien calibrada siempre trae consigo un ambiente más firme, lo cual nos transporta a una fase mucho más elevada dentro de este juego psicológico que poquísimos logran vislumbrar. Hay ciertas pugnas que de ninguna manera fueron diseñadas para librarse cara a cara. Son conflictos que, por su naturaleza, se deben redireccionar a otro lado. Es entonces cuando llegamos a la sexta directriz, considerada como una de las demostraciones más lúcidas de poder jamás escritas. Jamás te enfrasques en cada contienda por tu propia mano. Hay instantes donde encarar a tu adversario directamente es brindarle en bandeja de plata lo único que desea: tu tiempo, tu molestia y tu protagonismo. Existen individuos que subsisten alimentándose del escándalo y el roce, pues les brinda la oportunidad perfecta de pintarse a sí mismos como los mártires de la historia, orillándote a actuar de formas que terminarán por dañar tu propia imagen. Si caes en esa provocación, es muy factible que te quedes con la última palabra en el pleito, pero que pierdas definitivamente la percepción que los demás tienen de ti. Se observó que los dirigentes más sagaces casi nunca salían al campo de batalla a pelear contra cada uno de sus oponentes. En lugar de eso, empleaban su prestigio, sus vínculos y su ubicación estratégica para hacer que el terreno entero se volviera a su favor. En múltiples ocasiones, la contestación más arrolladora ante un golpe bajo no es la confrontación, sino la elevación absoluta de tu estatus. A medida que te dedicas a mejorar, ganar territorio y pulir tu desempeño, quienes buscaban derribarte terminan topándose con una muralla inquebrantable que ya no pueden flanquear. Ya no estás pisando la misma tierra que ellos, por lo cual sus intentos por difamarte quedan reducidos a actos burdos y desesperados que poco a poco terminan por dejarlos aislados, porque de forma innata, las masas se sienten atraídas hacia quien muestra firmeza, aplomo y sensatez. Así es como numerosas mentes sobresalientes operan a hurtadillas, sin gastar sus reservas de energía en combatir a cada uno de sus detractores, y esa persistencia termina alejándolos de cualquiera que busque afectarlos de verdad. Ahora nos encontramos en la antesala de la norma que cierra esta serie, un principio insinuado en varios discursos de Maquiavelo que permite entender la invulnerabilidad de algunos, incluso estando en el centro de una tormenta de recelos y contrincantes silenciosos. La muralla más resistente frente a la influencia ajena no se forja en el exterior, sino a través de un temple y un autodominio rotundos. Al instante en que eres capaz de afianzarte en ti mismo, todo el tablero empieza a girar a tu favor. Y eso es lo que consagra el séptimo y último axioma. Este no trata en lo absoluto sobre lo que tú ejecutas en contra del resto, sino que trata sobre tu capacidad para que nadie pueda vulnerar tu centro anímico. Cientos de pugnas en la historia jamás se solventaron por medio de armas.
se lograron zanjar con pura estabilidad afectiva, puesto que quien se erige como dueño de las emociones a su alrededor terminará dictaminando el rumbo de cualquier disputa. Maquiavelo lo asimiló hasta sus raíces, a pesar de que no solía plasmarlo en términos místicos o filosóficos. Aquellos jerarcas a los que el mando se les escurría de las manos no lo padecían por escasez de recursos, sino por obrar arrebatadamente. Era una determinación apresurada, un arranque de furia o un impulso nacido de su vanidad ofendida, lo que en un chasquido derrumbaba los cimientos que tantos años les tomó edificar. Se solía decir que la suerte sonríe al valeroso, pero también se hacía hincapié en que una emoción desenfrenada tenía la capacidad de aniquilar hasta al dirigente más intrépido de su tiempo. Si nos detenemos a examinar a los expertos en chantajear que hemos cruzado en la vida, todos siguen el mismo plan de acción. Te fustigan para hacerte estallar. Te denigran con el único objetivo de verte a la defensiva de forma desesperada. Echan a andar calumnias confiando en que perderás la calma. Y te tiran retos apostando todo a que darás un paso en falso. Porque al final de cuentas, una vez que tus sentimientos se hacen predecibles, inmediatamente te conviertes en alguien fácil de dirigir. En cambio, cuando alcanzas ese grado de madurez que impide que te desestabilicen, las fuerzas se intercambian. Puedes recibir agravios o pullas encubiertas y, pese a que te buscan irritar o atemorizar, optas por el sigilo y sigues en tu misma senda. Es allí cuando esas mismas personas comienzan a saborear una impotencia abrumadora que jamás anticiparon, y la dinámica queda trastocada de pies a cabeza. Al final, lo verdaderamente sustancial que Maquiavelo comprendió es que muchísimas contiendas se adjudican mucho antes de entrar al campo, pues dependen en su totalidad del renombre, la figura y la compostura psíquica que sostienes frente a los demás. Esos estadios anímicos son precisamente tu primera línea de contención. En el preciso momento en que proyectas que eres un blanco fácil o proclive al enojo, o en cuanto exteriorizas que estás presto a transigir faltas de cortesía, el terreno se convierte en una zona de riesgo interminable. Mas, al instante en que el respeto se alza con una mezcla de energía tranquila y sensatez infalible para desnudar las falsedades, la gente se retracta por propia voluntad, sin necesidad de que tú expulses pavor de forma brutal, sino en respuesta a su sentido innato de evadir barreras insuperables. Es así que la indicación de que el individuo precavido aplica de buenas a primeras lo que el insensato ejecuta tardíamente resulta más aplicable que jamás antes. En síntesis, tu agudeza prematura para advertir engaños te evitará angustias venideras que muchos sufren por años, sumidos en la turbación del fingimiento y la animosidad secreta, únicamente por obviar el estudio de los pliegues oscuros del carácter humano. Se aferran ciegamente a la fantasía de que obrar con decoro los inmuniza contra el mundo. Pero, repito, las disertaciones maquiavélicas nunca tuvieron la encomienda de anular las virtudes. Todo lo contrario, las redactaba para dar armas a quienes las ejercen, puesto que la inocencia que deambula desprovista de astucia se torna un blanco infalible. Así pues, al integrar estas advertencias descarnadas sobre el entorno, el panorama que te circunda toma otra forma. Logras advertir manipulaciones que antes te eran ajenas, identificas envidias agazapadas a tu alrededor y descifras los motivos ocultos del prójimo sin necesidad de encenderte en altercados. Comienzas a navegar desde una serenidad imponente, alerta y prudente, frente a quienes un día te desconcertaron. Las puñaladas verbales que anteriormente te laceraban se tornan un ejercicio previsible, y las mismas entidades que alguna vez se afanaron en sojuzgarte caen en cuenta, aunque les duela, que sus estrategias caducaron irremediablemente en ti. A fin de cuentas, la metamorfosis suprema no radica en pulverizar físicamente a tus contrincantes, sino en volverte completamente impermeable a sus embestidas.
Cuando ni la más afilada de sus críticas consigue inquietarte, cuando ninguna de sus artimañas alcanza tu estabilidad interna, justo ahí se desata una energía extraordinaria. Clausuras por siempre ese ciclo de andar a la defensiva, repeles la paranoia de los complots ocultos y abandonas el desgaste inútil de intentar moderar la percepción de todos. Esta liberación te permite dirigir tu atención y tus recursos hacia objetivos reales y tangibles, en lugar de desperdiciarlos en batallas estériles por la aprobación ajena. Te conviertes en el arquitecto de tu propio destino, blindado contra las maquinaciones de quienes buscan entorpecer tu camino. Te adueñas de tu rumbo, portando esa soberanía discreta que el estratega toscano divisó en los auténticos dueños del poder. Un mando desprovisto de alboroto, alejado de todo desastre emocional y exento de histeria. Es sencillamente una compostura que no pasa inadvertida y que jamás olvida mantenerse presta al combate cuando la ocasión lo amerita. Y cuando finalmente alguien toma la equivocada y torpe decisión de jugar sucio e intentar pisotear a una persona que ha asimilado y dominado a la perfección cada una de estas directrices, se topa de frente con una muralla inquebrantable. Descubren, para su inmensa desgracia y desconcierto, que han elegido al oponente más peligroso y equivocado de todos. Ese individuo al que subestimaron, al que creían que podían manipular, doblegar, exprimir o engañar con total facilidad, utilizando sus viejos trucos, en realidad ya ha descifrado el tablero completo desde mucho antes de que se atrevieran a mover su primera pieza. Quienes intentan hacerte daño esperan encontrarse con tu versión del pasado, aquella que reaccionaba con ira, que se justificaba desesperadamente, que buscaba aprobación o que cedía ante la presión del miedo y la culpa. Pero en su lugar, se estrellan contra una quietud ensordecedora, contra una postura que los analiza sin inmutarse y que desnuda por completo su falsedad. Es en ese preciso instante de calma absoluta donde el manipulador siente el verdadero terror, pues se da cuenta de que sus hilos invisibles han sido cortados de tajo. Se percatan de que todas sus intenciones ocultas, sus agendas secretas y sus tácticas venenosas han quedado expuestas a plena luz del día ante alguien que simplemente los observa con frialdad. Y la verdad, más grande, absoluta y liberadora de todas, es esta. Una vez que tus ojos se abren de par en par, una vez que logras comprender la verdadera naturaleza humana y descifras cómo funciona este oscuro juego psicológico, jamás, bajo ninguna circunstancia, volverás a ser controlado por él. La venda de la ingenuidad se ha caído para siempre. Las trampas emocionales que antes te atrapaban ahora te resultan evidentes, ridículas y hasta predecibles. Las palabras hirientes pierden su filo y las falsas sonrisas ya no logran confundirte. Has alcanzado el nivel máximo de poder que la filosofía maquiavélica persigue, el dominio inquebrantable sobre ti mismo, un estado que te vuelve absolutamente inmune a la voluntad y a los caprichos de los demás. Has dejado de ser una pieza prescindible en el tablero de otros para convertirte en el arquitecto intocable de tu propio destino. Alguien que no ataca por impulso, pero que jamás volverá a ser una víctima. Llegados a este punto final, me encantaría saber qué piensas sobre esta profunda transformación y si te sientes identificado con este nivel de conciencia que hemos analizado hoy. Has logrado desenmascarar a estos jugadores tóxicos en tu entorno y darles la vuelta a su propia estrategia. ¿Hubo algún momento clave en tu vida donde finalmente viste el juego, te quitaste la venda y decidiste que nadie más volvería a manipularte? Déjame un comentario detallado contándome tu historia. Quiero leer cómo tomaste las riendas de la situación, cómo aplicaste esa calma aplastante frente a quienes querían verte caer y cómo te volviste alguien inmanipulable. Participa y comparte tu visión aquí abajo, porque estoy completamente seguro de que a muchos en esta comunidad nos servirá de enorme inspiración leer tu experiencia, aprender de tu proceso y saber que el poder real siempre empieza desde adentro. Te leo en los comentarios.
Sir.